Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a iniciar otra vez nuestra enseñanza de cada semana. Es un gusto realmente verlos nuevamente, así que les ruego que me acompañen en una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que con toda reverencia, como siempre se ha hecho, les ruego que ore así como que si usted estuviese dando el tema, como que si usted fuera el que fuera a dar el tema. Así que ore con toda fe. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos despertaste, porque nos levantaste. Te damos gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos salud, porque tenemos alimento. Te damos gracias, Señor, porque podemos apartar este tiempo para venir a aprender algo más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos con bien. Tenemos una casa, tenemos alimento, tú nos has proveído. Gracias te damos, Señor, porque no estamos en un hospital, sino que podemos estar, Padre, aquí orando, clamando, intercediendo por otros, Señor. Gracias te damos por esa protección. Gracias te damos porque nos has cuidado a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestras pertenencias. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por cada gesto, gracias por cada amanecer. Gracias por cada canto de un pájaro, Señor, que sabemos que tú lo haces para nosotros. Te damos gracias, Señor, tomando autoridad, declaramos que estamos bajo autoridad y venimos colocando esta reunión en tus manos, Señor. Toma tú el control de cada implemento electrónico, toma tú el control de la energía, toma tú el control, Señor, de la red de internet y que no haya ningún estorbo. Declaramos a cada uno cubierto con la sangre de Cristo, nos declaramos cubiertos y desde ya declaramos, Señor, que somos tierra fértil. Si usted vino hoy con una preocupación, con una aflicción, ahí con toda su fe, entréguesela al Señor, para que usted pueda recibir esta palabra y que dé fruto a ese 100%. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y desde ya te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo tiene todo el control. Y Padre, te rogamos esa unción magistral, esa unción evangelística, esa unción profética y sobre todo esa unción pastoral, Señor, para que mis palabras no golpeen, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú y que igualmente me des esa manera, ese denuedo para poder hablar tu palabra y que mientras esté hablando, Señor, tu mano poderosa llegue a esas personas que están escuchando, a cada uno de los escribas y que sanidades, liberaciones puedan darse en el nombre de Jesús para tu honra y tu gloria. Gracias te damos por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Vamos a iniciar, mis hermanos, nuevamente. Siempre ha sido mucha bendición seguir pues trabajando con lo que es esta área de lo que es la preparación de la iglesia novia. Me ha gustado mucho, hay mucho, no tienen idea ustedes cuánta enseñanza, cuántas cosas que tenemos que ir viendo. Así que comencemos con el versículo base del día de hoy. Cantares 4, la Biblia al día. Verso 16 dice, viento del norte despierta, viento del sur, ven acá, soplad en mi jardín, esparcid vuestra fragancia, que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. Mire qué interesante, porque la novia en esa preparación ha construido un jardín, y este jardín tiene que esparcir una fragancia. Entonces, mire qué interesante, porque también viene después y le dice que venga mi amado a su jardín. O sea, que la iglesia novia va a preparar un jardín, ¿sabe para qué? Para luego entregárselo a su amado. Entonces, recordamos que hemos estado trabajando mucho con la preparación de la iglesia novia y espero que usted pues haya estado viendo los temas anteriores para poder tomar esta línea que llevamos, porque no estamos estudiando ni desarrollando temas de la forma magistral normalmente, sino que estamos dándole una secuencia ahorita, estamos estudiando en secuencia. Y como hemos hablado, recuerda que la iglesia novia
pues al momento de darse esa boda, ya pues hemos visto tantos arreglos, tantas cosas que hay que hacer. Las hermanas tienen que correr para que todo esté perfecto. De la misma manera, amados hermanos, tenemos que nosotros en este tiempo que nos queda antes del arrebatamiento, estar de una manera corriendo para poder hacer aquellos ajustes en nuestras vidas que espero que ya se estén haciendo. Igual toda palabra que sale de mi boca ha pasado primero por mí. Así que les recuerdo que la iglesia novia, esa iglesia que va a ser la perfecta, la única, la amada, tiene que ser una iglesia completamente diferente. Por eso Cantares en el capítulo 6, verso 10, habla de que ella dice que es tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol, tan majestuosa como un ejército. Entonces, usted recuerda, y tal vez para alguien que me escucha por primera vez, la iglesia se le da una figura de una mujer. Entonces, por eso hemos estudiado en la Biblia aquellas mujeres hermosas para tomar sus enseñanzas y aplicarlas a nosotros como que somos la iglesia novia, que nos estamos preparando como la iglesia novia. Y hemos estado viendo en estos temas a Esther, una mujer que dice la Biblia que es hermosa. Y algunas un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento, nos habla de que Esther es una iglesia, en la figura de Esther, una iglesia que se deja formar, que al principio inicia como una iglesia huérfana, pero que después es tomada por Mardoqueo, que comienza a formarla y luego se la entrega a Hegai. Hemos estado en esta formación de Hegai, que es figura del Espíritu Santo, y la responsabilidad de él es poder presentar a la iglesia novia, a la iglesia ante el rey para que se pueda convertir en la novia, en la esposa. Y una de las áreas que tenemos es los tiempos de atavíos. Y en los tiempos de atavíos hay dos grupos, dos periodos de 6 meses cada uno. El primero es el tiempo de óleo de mirra y el segundo es el tiempo de las fragancias. Y en ese tiempo de las fragancias hemos estado trabajando. Hemos visto ya la fragancia de la confesión, hemos visto la fragancia de la fructificación y hemos visto la fragancia de la intimidad. También hemos visto la fragancia de los vestidos, si ustedes se recuerdan, que fue la última que vimos. Y también vamos a ver hoy la fragancia del huerto. La iglesia novia tiene que hacer un huerto para agradable al Señor y que luego, ¿sabe qué? Se lo entrega. Es como una ofrenda. Mire qué hermoso. Entonces, volvamos al versículo base que teníamos. Aquí vamos a iniciar el tema. Cantares 4:16. Soplad, dice, en mi jardín. Esparcid vuestra fragancia. Que venga mi amado a su jardín. Entonces, mire qué hermoso, porque como le decía, la iglesia novia hace un jardín, tiene que venir y construir un jardín, pero al final tiene que entregárselo a su amado. Pero este jardín tiene que ser, ¿sabe qué? De una fragancia hermosa. Entonces, es necesario irnos a la Biblia. Usted como escriba, como experto, como versado, tiene que irse a la Biblia y encontrar muchas de las respuestas, que ahí tenemos todas las respuestas. Entonces sabe que el mismo versículo en otras versiones lo que dicen es, soplen sobre mi jardín y esparzan su fragancia, pero en la Biblia BLA, la Biblia de las Américas, ¿sabe qué dice? En vez de jardín, lo que ella habla de un huerto. Entonces tenemos que ver nosotros ¿qué enseñanzas, qué nos enseña la Biblia acerca de los huertos? Entonces, mire, porque se mencionan varios huertos en la Biblia, pero vamos a estudiar algunos para tomar sus enseñanzas. El primer huerto que queremos ver está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Creo que algo que aprendemos nosotros desde niño, desde muy pequeño, es sobre el huerto del Edén. No sé qué tantas enseñanzas usted recuerda, pero fíjese que algo que venía a mi vida es que muchas veces te podemos dar ya por entendido,
porque ya conocemos, porque ya sabemos ciertas cosas desde hace tiempo y muchas veces podemos tenerlas podemos tener un mal conocimiento de ellas, especialmente en lo que es, por ejemplo, el huerto del Edén. Muchas lo ven como que todo el huerto se llamaba Edén y no es así, no es así. Fíjese que aquí para que usted lo pueda visualizar de una manera mejor, este cuadro que le he marcado es la tierra, es la tierra. Pero este otro cuadro que le estoy marcando acá, esto sería entonces el Edén. El Edén. Pero dentro del Edén está el huerto. No es que todo esto que el huerto se llame Edén. No, dentro del Edén hay un huerto. Entonces, mire qué interesante, porque tenemos que ver, ¿sabe qué? Que el Señor siempre ha buscado esa intimidad, siempre ha buscado ese espacio, tener ese don de poder juntarse con esos escogidos. Y es hermoso porque los huertos son eso. Representan ese lugar donde el Señor hace cosas maravillosas y que quiere Él tener esa intimidad, esa comunión con su pueblo. Entonces, mire, en ese huerto, dice en Génesis 2, versículo 9, dice que el Señor, Dios el Señor hizo en el jardín, que en el jardín se diera toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. En el centro del jardín dice que plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire esta versión amplificada, lo que dice, y plantó en el centro del jardín y el árbol del conocimiento de la diferencia, dice, entre el bien y el mal y la bendición y la calamidad. Y realmente este tema de los dos árboles en el centro es un tema bien delicado, muchas posiciones, y realmente no es el enfoque que le vamos a dar. Lo que queremos ver es todo lo que conlleva el huerto. Pero sabe, ahí comienza algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor viene y dice que no lo comiese, que no se podía comer. Dentro de todos los árboles hermosos que había, todos en el huerto, no sé la extensión, pero tendría que haber muchísimos árboles, muchos eran frutales, pero solamente había uno. Incluso no le dice que no puede comer del árbol de la vida, le dice que no puede comer del árbol del bien y del mal. Entonces, miren, ¿para qué colocan al hombre en ese huerto? Lo colocan para que lo labrara y lo guardase. Entonces, mire qué interesante, porque ya vamos a ir dándole forma a esto. El huerto, entonces, hay muchos árboles, en el huerto hay mucha provisión, en el huerto está la presencia del Señor, en el huerto está el hombre para que lo cultive, para que lo labre, está también para que lo guarde, para que lo proteja. Pero hay una restricción. Hay un tan solo árbol el que no puede comer. Una sola restricción entre todo. Entonces, mire, aquí están los dos árboles dentro del huerto y está Adán. Entonces, Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo cual refleja el significado básico de amoldar algo a una forma deseada. Dios ya lo hizo a él, a una forma deseada. Esta palabra me llamaba la atención y por esto se lo coloqué y al final creo que tengo que buscarlo y estudiarlo más. ¿Sabe por qué? Porque usted como escriba debe entender algo. Fíjese que el proceso de Adán dice que lo formó, pero es una palabra que es Hebreo 33:35. Y mire qué interesante, porque la misma palabra se utiliza por ejemplo, con Jeremías, que fue formado, dice, para ser profeta. O sea, ya venía él formado para ser profeta. El hombre igual, ya fue formado. Pero en el caso de la varona, en el caso de la mujer que colocaron ahí, la que tomaron la costilla de Adán, fue diferente. Mire, la palabra es 62:13. Y dice que esto, mire lo interesante, porque la clave aquí está, que dice que esta palabra se aplica a la respuesta humana a las iniciativas divinas. Entonces tenemos que conjuntar esto. Tenemos que sumarlo, porque sabe, tenemos que entender nosotros que nosotros fuimos formados desde antes, fuimos ya predestinados para algo, pero que también tenemos que
ver la respuesta que nosotros damos a las iniciativas divinas. La respuesta que nosotros vamos a dar entonces a que el Señor quiera hacer un huerto para que nosotros lo cultivemos y que nosotros lo guardemos. ¿De qué manera nosotros lo vamos a hacer? Mire, el ser humano comunica sus acciones, su compromiso íntimo o su relación con Dios. ¿Sabe cómo lo comunica? Con sus acciones. Lo que nosotros hacemos, eso le va a reflejar al Señor, nuestro compromiso y nuestra relación con Dios. Entonces, mire, aquí entonces ya dentro del huerto tenemos a varios participantes. Tenemos el árbol de la vida, tenemos el árbol del bien y del mal, tenemos a Adán, pero Adán ya no está solo, Adán está con la varona. Ahora, ¿qué otras características se dan en el huerto? Mire qué interesante. Porque Génesis 2:25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. No se avergonzaban. Ahí en el huerto había inocencia, pero estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, y dice que Dios le había hecho y dijo a la mujer. Entonces, ¿sabe qué? En esta etapa del huerto, ahí en esa intimidad, los animales tenían una manera de vivir completamente diferente. Hay un rabino por ahí que dice que la serpiente andaba vertical, hasta después de la maldición, hasta después de la caída es que viene la serpiente y tiene que arrastrarse. Entonces, mire, el nivel de vida era un nivel de vida diferente. Dice Génesis 3:5 que sino que sabe Dios, que eso se lo dijo la serpiente, que el día en que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos. Entonces entendamos algo. La visión que había antes era pura. Era pura, había una pureza, había una visión celestial, había una visión, ¿sabe qué? De intimidad. Génesis 2:16 dice, y Jehová dijo al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, de todo podrás comer, menos de este. Entonces, ¿sabe qué había? Había una comunión, una comunicación directa entre Dios y el hombre, una comunicación directa. Pero además de eso, ¿sabe qué había? Había provisión. ¿Qué le hacía falta al hombre ahí? ¿Qué necesitaba si tenía todos los árboles a su disposición? Y también había un reconocimiento de autoridad. Pero entonces, Génesis 2:18, ¿sabe qué le dice? Mire qué interesante. Porque a pesar de que el hombre lo coloca primero, Adán lo colocan primero, el hombre dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces la mujer se convirtió en ¿qué? En la ayuda idónea de él. La preocupación de Dios. ¿Sabe qué simboliza? Una intimidad. En ese huerto había una intimidad hermosa. Génesis 2:10. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Había agua que producía vida. Entonces, ¿qué más podemos ver en ese huerto? Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ¿sabe qué? Aquí estoy hablándole antes de la caída. Pero estoy tomando un versículo que está adelante de él. ¿Pero para qué? Para poder mostrarle a usted que antes de que la caída se diera, había entonces una enseñanza, una pureza en la enseñanza. Dios mismo les enseñaba a ellos. Entonces, mire qué hermoso lo que el Señor quiere con el huerto. Génesis 3 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieras, maldita será la tierra. Entonces, ¿sabe qué? Antes de la caída había obediencia, pero también el hombre, Adán, tenía un respeto por Dios. Tenía respeto y eso le generaba bendición. Ahora, ¿qué cambios se dieron cuando usted sabe que aparecen las historias que nos han dicho a nosotros de la manzana y todo eso? Y usted sabe ¿qué cambios se dieron en ese huerto, en el interior de ese huerto? Mire, miremoslo, repasémoslo. Génesis 3:1 dice, con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol. Mire qué interesante, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis,
ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, ¿sabe qué habla? Aquí hay como una batalla de conocimiento. Una batalla de conocimiento, una batalla de palabras. Pero ¿sabe qué? Ambos estaban equivocados. La serpiente primeramente quiere confundir a la mujer diciendo, ¿sabes qué? No, te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. Ella dice que todo árbol, miren. Pero la mujer, cuando quiere responderle, ¿sabe qué le agrega? Dice que ni tocaréis. No comeréis ni tocaréis. Pero eso no fue lo que dijo Dios. Dijo que no tocara. Pero no dijo, perdón, dijo que no comiera, pero no que no tocara. Entonces, ¿sabe qué se dio en este huerto? ¿Qué se da aquí? Que ambas no tienen. Una, la serpiente usa esto para poder llevar a la confusión. Pero también la iglesia, la mujer, ¿sabe qué? No se sabe defender porque no tiene el conocimiento pleno de la palabra. Entonces es interesante ver. Génesis 3:4 también viene y le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Y mire qué interesante, porque cuando la mujer escuchó eso, ¿sabe qué cambió? Ya el árbol le pareció bueno para comer, agradable a los ojos y ya le pareció codiciable. Le tengo una pregunta. ¿Ahí fue la primera vez que la mujer miró al árbol? Claro que no, lo había visto varias veces. ¿Y por qué hasta este entonces, cuando la serpiente le dice esto, viene y comienza ya la mujer a verlo de una manera diferente? Ya vamos a llegar ahí. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Cuando ella escuchó esa palabra, cuando ya escuchó lo de la serpiente, cuando ella vio, mire lo que hicieron. Ya conocieron que estaban desnudos. Ya cambió la esencia de ellos. Génesis 3:8. Y comenzaron a ¿qué? ¿Sabe qué? A esconderse. Antes no se escondían. El Señor tenía intimidad con Adán. El Señor llegaba al huerto y él hablaba. Pero cuando ya ellos comenzaron y cometieron el error, ¿qué hicieron? Esconderse. ¿Por qué se escondían? Porque aparece la culpa. Génesis 3:10. ¿Sabe qué tuvieron ahora? Tuvieron miedo del Señor. Antes no tenían miedo. ¿Por qué aparece el miedo? Porque hay algo guardado. Entonces, mire, sigamos. Génesis 3:11. Ya vamos a salir de aquí, permítame. Se perdió, ¿sabe qué? Viene el Señor y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Se perdió la pureza de la enseñanza. Te hago una pregunta. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te está enseñando? Te hago otra pregunta. ¿Cuántos te están enseñando? Porque aquí, si usted se está dando cuenta, ¿cómo comenzó todo? Por escuchar a la serpiente. El escuchar puede cambiar, el escuchar algo negativo puede cambiarte el ambiente donde estás viviendo. Y el hombre respondió a la mujer que me diste, al Señor, perdón, la mujer que me diste, ¿sabe qué? Ya se perdió la autoridad. Ya comenzamos a justificar, comenzamos a buscar culpables. Génesis 3, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste, entonces, ¿qué se dio? Comienza la desobediencia, comienza el respeto a Dios. ¿Y qué era lo que el Señor le pedía? Simplemente le pedía que lo cuidara, que lo guardara, que lo respetara, que le fuera obediente y que lo escuchara. Entonces, ¿sabe qué? Como iglesia novia, de todo esto que pasó en el Edén, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender nosotros para poder formar ese huerto? Pero un huerto con una fragancia agradable, un huerto que al Señor le agrade. ¿Qué podemos aprender para no cometer esos errores que cometieron tanto Adán y Eva, perdón, y la varona, y hacer que su huerto se transformara de un huerto agradable a un huerto que no era agradable? Entonces, miremos. La iglesia novia entonces debe entender que a lo largo de la historia se puede ver que Dios Padre desea crear un huerto, o sea, un área para acercarse a nosotros. Y eso es algo que usted debe entender. Mire, el Señor lo ha intentado en varias facetas y que pueden ser conocidas muchas veces como las dispensaciones, el buscar un lugar donde tenga esa intimidad verdadera.
Mire, lo intentó con Adán en el huerto. ¿Y qué pasó? Había una sola restricción, una sola restricción. Y teniendo tanta bendición, teniendo árboles, teniendo provisión, estando el Señor ahí, la presencia de Él mismo, estando apartado, estando protegido, estando sin miedos, sin tener que esconderse, sin nada de todo eso, ¿sabe qué? El Señor lo único que le pedía es, ¿sabes qué? Confía en lo que yo te he dicho. No lo pongas, no comiences a tratar de verlo en tu mente humana. Simplemente obedéceme. La voluntad del Señor, déjame verlo de esta manera, era simplemente que este árbol no lo tocaran. Perdón, no lo comiesen los frutos. Y podía cultivar todo lo demás, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Mire qué interesante el significado de desobediencia. Se dice que es inatención, oír impropiamente, dejar de oír, rehusarse a hacerlo. Pero mire esto, la actitud descuidada es precursora de la desobediencia final. Les Watson, un diccionario, dice falta de disposición para escuchar, desobediencia, oír mal. El Bain dice oír de pasada, mal o imperfectamente. El Tui dice rehusarse a escuchar. Entonces, ¿qué nos da a entender? ¿Cuál es el origen de la desobediencia? El no escuchar. El no escuchar correctamente. El no prestarle atención a las cosas de Dios como se debe. Ahí es lo primero que la iglesia novia debe entender. ¿Cómo está escuchando? ¿Cómo escucha usted? ¿Me está escuchando bien? ¿Cómo ha escuchado los mensajes anteriores? ¿Los ha escuchado con atención o con no atención? ¿Los ha escuchado de una manera impropia o sí, o correcta? Hermano, nosotros tenemos como iglesia novia, lo primero que tenemos que hacer para formar un huerto agradable al Señor es aprender a escucharlo. Aprender a escuchar. Y mire qué interesante, porque cuando usted mira en la otra dispensación, en la ley, mire esto. Usted se recuerda cómo estaba el huerto, estaba cercado, el Edén era una área de protección, el tabernáculo también. Se convierte, esta era un área como un huerto. Allá estaba el mundo, aquí estaba el pueblo, aquí entraba y aquí el lugar donde se iba a reunir, donde iba a reunirse el pueblo. Un lugar de protección, un lugar de intimidad, un lugar donde el Señor iba a hablar, un lugar donde estaba toda la fuerza del Espíritu Santo, estaba el alimento, donde estaba el maná, todo. Mire, el Señor ha intentado hacerlo. Y fíjese que en esta dispensación, ¿sabe qué le dice? Mire esto. Deuteronomio 7 dice, un pueblo elegido, mire cómo titula, la Reina Valera lo titula de esta manera. Pero les da una recomendación. Cuando el Señor te ha introducido en la tierra prometida, miremoslo de esta manera. Cuando el Señor te ha introducido en el huerto, ¿sabe qué era el huerto? Figura de qué? De Canaán, porque ahí había provisión, había cosas hermosas. Como pronto lo hará, destruirá las siguientes naciones. Y habla de todas estas naciones que usted ya las ha estudiado, ya las hemos entendido. Y le dice, cuando el Señor tu Dios te las entregue, debes destruirla completamente. No hagas con ella pacto ni le muestres misericordia. No te casarás con ninguna de las mujeres de esas naciones, ni permitirás que tus hijos e hijas se casen con sus hijos o hijas con ellos. Si eso sucediere, con seguridad, tus descendientes comenzarían a adorar a los dioses de esas naciones. Mire qué interesante. Y se apartarían del Señor. Entonces la ira se encendería en contra tuya y te destruiría. En otras palabras, está hablando lo mismo del huerto. La pregunta es, el Señor dice eso. El Señor se lo comunica a su pueblo. La pregunta es, ¿el pueblo lo escuchó? ¿El pueblo lo hizo? ¿El pueblo guardó? ¿El pueblo obedeció? Mire, Deuteronomio 28.
Le habla sobre las bendiciones que tendría. Figura de un huerto. Figura de un huerto. Ya le mostré todo lo que había allá en el huerto. Mire, acontecerá. Mire cómo comienza. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. ¿Qué iba a hacer Adán allá? Cultivar el huerto y guardarlo, ¿verdad? Y comienza a decirle todas las bendiciones. Mire todas las bendiciones. Vendrán sobre ti. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito tu vientre, tu tierra. Todas las bendiciones que da. Si oyeres. Si me oyeres solamente a mí. Pero mire qué sucede. Pero si no oyeres, todo eso se transformará en maldición. Te sacarán. Entonces, mire qué interesante. Porque el Señor lo que pide es obediencia. Pero la obediencia está dada por cómo escuchamos. Por cómo realmente estamos y estamos oyendo. Entonces aquí, la imagen aquella que teníamos del huerto, transfórmela de esta manera. El mundo, aquí, todo lo grande. Pero hay una parte aquí, que es el Edén. Y está dividida en dos. La primera es el desierto. Difícil porque hay que depender de él. Pero ¿sabe qué? Luego está Canaán. Y usted investigue lo que era Canaán, cómo era esa tierra. Si no, recuérdese los espías, cómo iban y qué es lo que trajeron, cómo eran los frutos. El Señor quería llevarlos ahí. El Señor quería tener comunión con ellos ahí, provisión. Pero ¿sabe qué? No escucharon. No lo escucharon. Mire cómo estaba el pueblo, cómo llegó a tener el pueblo. El Señor vino, castigó al pueblo por idolatría, por desobediencia, por todo. Los manda a un cautiverio y cuando mire, vuelven del cautiverio y mire Esdras cómo expresa esto. Algunos sacerdotes y levitas se habían mezclado con los pueblos y habían adquirido las horribles costumbres de los hititas, fereceos y jebuseos. Y que algunos hombres de Israel se habían casado con mujeres paganas. Le hago una pregunta. ¿Y eso no lo había dicho el Señor que no? Entonces, esa parte otra vez, esa intimidad, ese huerto que quería formar el Señor en Canaán, se vuelve a destruir. ¿Sabe por qué? Porque no escuchamos. No escuchamos. ¿Salomón escuchó? No, tampoco. Salomón, ¿cuánta bendición tuvo Salomón en su tiempo? Todo lo que tuvo, cómo comenzó, todo lo que Dios le dio, la honra que el Señor le dio, la sabiduría que el Señor le dio. ¿Sabe qué? ¿Cómo termina él? Mire, incumpliendo la misma palabra. El Señor ya se lo había mandado, pero viene él y tuvo muchas mujeres de los pueblos que el Señor había dicho que no, aparte de la cantidad. ¿Y cómo termina? Apartándose. Entonces es necesario que usted entienda algo. ¿Sabe qué? Que si queremos formar como iglesia novia ese huerto, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que entender, ¿sabe qué? Que van a ver, así el enemigo va a poner, no quiere que se dé eso. El enemigo va a querer estorbarnos, pero nosotros no podemos escucharlo a él. La mujer, la varona, escuchó a la serpiente y eso provocó todo que el huerto se conservara, pero que ellos sacaron de ahí. No comenzaban a vivir esa vida de huerto. Aquí este pueblo no vivió, no tuvo lo que Canaán, lo que el Señor había dado para Canaán. ¿Por qué? Porque no escuchó. Ahora mire qué sucede acá. Porque aquí viene otra dispensación. Y esta cruz, usted sabe el sacrificio, puedo verlo de una manera en la que yo puedo ver que esto es la cruz. Puedo convertirla como en un tabernáculo. Mire esta parte, mundo. Mire esta parte, atrio. En el atrio estaba esto, lugar santo. Y aquí el lugar santísimo. Entonces, mire qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque de igual manera, en cada vez el enemigo se va a levantar de diversas maneras para querer quitarte la manera de la vida de huerto, esa vida de deleite, esa vida de la presencia del Señor. ¿Cómo hizo acá? Comenzó a tentar a Jesucristo, lo llevó en el desierto.
Pero aquí sucedió algo diferente que la iglesia tiene que tomarlo, porque aquí, ¿sabe qué? Primero, el Señor Jesucristo ya no fue como la varona. Usted se recuerda que allá hubo una batalla de palabras y la varona no tenía la exactitud de las palabras, pero aquí nuestro Señor Jesucristo sí. Entonces la enseñanza para nosotros es, ¿sabe qué? Que tenemos que tener el conocimiento de la palabra para repelar ese ataque que viene y que nos va a quitar a nosotros esa vida de huerto. El Señor Jesucristo, a todas las tentaciones que le puso el enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Sabe qué le contestó? Escrito está. Escrito está. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu vida ahorita? ¿Estás viviendo como que si estuvieras viviendo en un huerto? ¿No será que el enemigo nos ha atacado, está tentando, nos ataca porque no quiere que estemos en esa intimidad y nosotros no sabemos responderle? Segundo, mire, esta versión se la coloqué, el diccionario no externo. ¿Sabe por qué? Porque dice diferente. Mire, dice entonces Yeshua, lleno del Espíritu Santo, regresó, dice, del Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Entonces, ¿sabe qué necesitamos para poder formar entonces en este tiempo un huerto como el Señor quiere, agradable? Conocer de la palabra, escuchar, conocer de la palabra, pero también dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Ahora, usted recuerda que cuando la caída en el huerto del Edén se dio algo, se perdió la visión. No hubo visión. La mujer comenzó a ver el árbol diferente. Te hago una pregunta, ¿cómo está tu visión hoy? ¿Estamos viviendo con una visión terrenal o estamos viviendo con una visión celestial? ¿Cómo está nuestra visión? ¿Por qué es necesario revisarlo? Porque vamos a estar viviendo de una manera difícil, cargada, porque no entendemos. Nuestra visión está puesta aquí en la tierra, en las dificultades que hay, pero realmente tenemos que tener puesta la vista en el cielo. Entonces, mire, me llamaba y me asustaba un poco, porque muchas veces nosotros llevamos caminos, nuestra manera de vivir nos está conduciendo a lugares y muchas veces, ¿sabe qué? Nos ponen estorbos. Nos ponen estorbos, pero nosotros no nos damos cuenta. Mire este caso de Balaam. Iba para un lugar equivocado. Alguien muy usado, un profeta. Pero mire, el asna miraba más que él. Y el asna se agachaba, se apartaba y él la golpeaba, ¿No será que nosotros hoy en día nuestra visión está tan afectada, nos ha afectado los ataques del enemigo, que la hemos perdido y estamos lastimando a otras personas, estamos dándonos contra la pared, nos golpeamos, vamos y chocamos aquí, chocamos allá? ¿Sabe por qué? Porque nuestra visión está dañada. Necesitamos un cambio, necesitamos ir y renovar nuestra visión. ¿No será que todos nuestros proyectos, todas nuestras prioridades son terrenales y no son celestiales? ¿Cuál es tu mayor prioridad en este momento? Si tu mayor prioridad en este momento será conseguir un trabajo, no digo que está mal, pero tu prioridad debería ser estar preparado para un arrebatamiento. Tu prioridad debería ser, ¿sabes qué? Tener tus vestiduras limpias. Tu prioridad debería ser que estar en intimidad, esa intimidad con el Espíritu Santo. Y que ello, ¿sabe qué? Cuando tú dispones en el mundo espiritual todo ello, el Señor te va a proveer. Si esa es la vida de huerto, en la vida de huerto, él podía comer de todos los árboles, de todos. ¿Sabes qué te puedo decir? Y perdóneme. Tal vez la solución a tus problemas están a una cuadra, pero tu visión está nublada. Es necesario que nos acerquemos y miremos de una manera diferente. ¿Sabe qué? El pueblo, cuando iba saliendo de Egipto, llegó a un punto en lo que miraban era mar.
y enemigos atrás. Puede ser que hoy en día estés así. Tú miras para atrás y viene a cobrarte esto, viene acá, vienen nuestros hijos por comida, vienen por acá la tarjeta de crédito, esto, me van a despedir, me van a dar suspensión, lo otro acá. Miramos para el frente y lo que miramos es una pared, no miramos la salida. Nuestra visión está mal. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido la vida de huerto. No hemos entendido que en la vida de huerto que el Señor quiere tener, cuando escuchamos solamente a Él, cuando tenemos palabra, cuando venimos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él va a proveerte. Él va a proveerte. Lo que llevas a tu casa es el fruto de tu fuerza o de lo que el Señor te ha proveído. Porque si es de tu fuerza, puede ser que estemos en el camino equivocado. Tiene que ser lo que el Señor te ha dado. Por eso hoy en día necesitamos, ¿sabes qué? Esa vida de huerto, volver a recuperar esa vida de huerto. Pero esa vida de huerto tiene que tener fragancias agradables y una de esas es escuchar solamente al Señor. ¿Estás escuchando al Señor? ¿Estás escuchando al Espíritu Santo? Porque es necesario. Mire qué otra cosa tenemos que recuperar en la vida de huerto. Josué 5:8. Allá se escondieron. ¿Sabe por qué? Porque tenían vergüenza. Se vieron desnudos en ese huerto. Entonces, mire, Josué dice, y Jehová le dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes la vergüenza de no estar circuncidados. Pregunta, ¿no será que en nuestro corazón no estamos circuncidados todavía? ¿No será que hay muchas cosas en nuestro corazón que no son agradables al Señor? Queremos vivir una vida de huerto, queremos formar una vida de huerto, queremos ser parte de la iglesia novia, pero ¿sabes qué? No hemos circuncidado nuestro corazón y en nuestro corazón hay muchas cosas que nos avergüenzan. Te hago una pregunta, no me la vaya a contestar. ¿Hay algo en tu corazón que te da vergüenza? ¿Hay algo en tu corazón que te hace sentir menos? ¿Hay algo en tu corazón que no está bien? Porque es necesario entonces circuncidarlo. Es necesario entonces entregarle al Espíritu Santo eso que te da vergüenza para poder comenzar a vivir una vida de huerto. Miren lo que dice 1 Corintios 15:34. Recuperad el sentido, llevad una vida justa y dejad de pecar. La Torre Samad dice, guardaos del pecado. Guardaos del pecado. Entonces, sabe, si algo va a hacer que nosotros haya vergüenza y que nos escondamos, es el pecado. Es el pecado. Porque muchos tenemos a veces hasta 3 cuentas de Facebook. En una, cristianos, pero en la otra, mundanos. Y también le ponemos otra imagen. ¿Cómo estarán nuestras redes sociales? ¿Habrá algo que nos da vergüenza ahí? Hermanos, en serio, queremos vivir la vida de huerto. Comencemos a apartarnos del pecado. Miren, esconderse. ¿Sabe qué dice lo que es esconderse? Apagarse. ¿Sabe usted qué dice? Endurecerse. Cuando comenzamos a escondernos, cuando comenzamos a apartarnos del Señor, lo que estamos haciendo es apagándonos, endureciendo nuestro corazón, ocultamos cosas. Pero mire qué interesante, porque esta palabra dice que la comparemos con el Hebreo 22:45. Y mire el Hebreo 22:45 que dice, propiamente esconder, como en el pecho. Y hago una pregunta nuevamente. ¿Hay algo que escondes en tu corazón? ¿Hay algo que no esté agradando al Señor en tu corazón y lo tengas escondido? Y que creas que ya está olvidado, es necesario sacarlo y entregárselo al Señor. Porque eso te está privando de formar ese huerto que el Señor quiere estar ahí contigo en intimidad. Te está evitando que la vida de huerto llegue a tu familia y a ti mismo. Y hago otra pregunta. ¿Qué les pasó allá? Tuvieron miedo. ¿Hay algo que te da miedo? ¿Usted recuerda la historia de Jonás? ¿Por qué tuvieron miedo los marinos? Porque tenían diversos dioses. ¿Qué habla eso? Confusión. ¿Será que hay confusión en tu vida? ¿Será que hay cosas que no entiendes por qué? Eso te va a causar miedo. Es necesario acercarse. Es necesario buscar la Biblia. ¿Sabe qué te puede dar miedo también? Te hago una pregunta. Aquí entre nos. ¿Cuál fue el don? ¿Cuál fue el regalo que el Señor te dio?
¿Cuál es el regalo que el Señor te dio para cumplir tu comisión? ¿Cuál es? ¿Dónde lo tienes? Porque puede ser que estamos hablando de iglesia novia, que ya va a ser arrebatamiento, y tú te pongas a pensar, ¿y qué voy a hacer? Si yo tengo el don de profecía y nunca he dado una profecía. Si yo soy un evangelista, a mí me nace y nunca he evangelizado a nadie. Si yo soy un maestro de la palabra, Señor, si yo soy un escriba, tú me diste esa unción de escriba. Y solo hemos leído el Salmo 23 y el Salmo 91. Y porque está pegado en la cocina. Hermanos, ¿qué estás haciendo con tu don? Porque si algo te va a causar miedo, ¿sabes qué es? Es algo que tengas en tu corazón que no has desarrollado. Mire, Mateo 14. ¿Sabes qué te va a dar miedo? El no Sí, hermano, aquí estamos, hermano. El no confiar en el Señor. ¿Realmente confías en el Señor? ¿Sabes qué preguntas me hicieron esta semana a mí? Hermano, ¿cómo sé que confío en el Señor? ¿Cómo puedo confiar más en el Señor? ¿Cómo sé que tengo fe? ¿Cómo puedo incrementar mi fe? Hermano, ¿cómo estaba ella? Confundida. Pero le hago una pregunta a usted yo. ¿Usted confía en el Señor? Y me va a decir que sí. ¿Está seguro? Entonces, mire, ¿qué pasaba allá? Ella comenzó a escuchar a otras personas, comenzó a escuchar a la serpiente y por eso su enseñanza se contaminó. La pregunta es acá, mira, ella escuchó a la mujer y provocó que salieran del huerto, de la vida del huerto. En el libro de Samuel había un gigante que toda la mañana salía y había un ejército con una comisión y él salía a hablarle, salía a burlarse y ellos escuchaban eso. ¿Y sabe qué provocó? Que se detuviera su avance. ¿Estás detenido? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Tu familia ha crecido? ¿Tu nivel espiritual ha crecido? ¿Tu empresa ha crecido? Porque si no has crecido, tiene que haber algún gigante que te esté enseñando a acomodarte en el lugar que estás. Cuando realmente tienes que entender que hay una verdadera enseñanza, recuperar la pureza de tu oído, la pureza de la enseñanza que te va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un hijo de Dios y tu crecimiento va a ser como ¿qué? Como la luz de ¿qué? Entonces escriba, ¿verdad? Si hemos dejado de crecer, algo tiene que estarnos estorbando. Una enseñanza negativa. Mire, Primera de Reyes 13. Usted recuerda esa historia, usted es un escriba y perdón, los que me escuchan por primera vez, tal vez voy rápido porque estoy hablando de personas que tienen que estar leyendo la Biblia, conociendo de la Biblia. Pero usted recuerda el profeta viejo, el profeta esta que llega. ¿Qué sucede con el profeta joven? Hace todo lo que el Señor le dice, pero al final le dice regresa por otro camino. Regresa por otro camino. ¿Y sabe qué? Él no lo hace. Escucha al profeta viejo. No basta con que escuches, ¿sabes qué? No basta con que escuchemos solamente un poco. Tenemos que escuchar siempre, siempre al Señor. Ay, Hechos 17:11. ¿Sabe qué dice? Porque los judíos de ahí eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Y lo que hablaba Pablito, ¿sabe qué hacían ellos? Se iban a buscar. ¿Cómo sabe usted que lo que yo le estoy enseñando está en la Biblia? ¿Cómo sabe usted que es así que yo le estoy enseñando? Es verdadero. ¿Cómo sabe usted que la interpretación que le estoy dando a esto es la correcta? ¿Cómo se va a dar cuenta? Vaya a la Biblia. Vaya a estudiar. Busque la pureza de la enseñanza. Busque la pureza. Y por último, ¿sabe qué tenemos que buscar? Nabucodonosor y Naamán, dos casos. ¿Sabe qué tienen que buscar recuperar? El temor a Dios. El temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él, Nabucodonosor, creyó que con sus fuerzas, él escuchó que no estaban bien las cosas. No le prestó atención.
Hemos escuchado que hay cosas en tu vida que no están bien y no le has prestado atención. Muchas veces leemos en la Biblia y creemos que las cosas no van a llegar a nosotros. Así le pasó a Nabucodonosor. Hasta que él vino y volvió en sí. ¿Sabe qué significa volver en sí? Hasta que volvió a recuperar el temor en Dios. Él fue otra vez, recuperó esa vida de huerto, de prosperidad, de bendición. Naamán, ¿qué recuperó? Naamán creía que las cosas del mundo eran mejor que las cosas de Dios. ¿No será que nosotros creemos que las cosas del mundo muchas veces son mejores que las cosas de Dios? Pero la sanidad la obtuvo hasta que él vino y se dio cuenta que las cosas de Dios son mejores. Entonces la iglesia novia, ¿sabe qué? Debe recuperar esa fragancia del huerto, del Edén. ¿Qué fragancia? Obedecer solo a Dios, solamente a Dios. Escuchar solo lo que venga de Dios. El temor reverente que Dios quiere, pero todo el tiempo, no solamente en las noches, no solamente en las mañanas, todo el tiempo. Recuperar la pureza del oído, porque por el oído viene la enseñanza que estamos recibiendo, la inocencia. Comencemos a revisar nuestro corazón y saquemos lo que tengamos que sacar. La visión celestial, no estemos solamente con nuestros ojos en lo que está pasando en el mundo, miremos lo celestial. ¿Y sabes qué? El reconocimiento de autoridad. Reconozcamos que el Señor es Dios. Reconozcamos que nuestro Padre es Señor y démosle el señorío que se merece. Segundo huerto. No sé cuántos minutos llevo. Si mi esposa me dice, por favor. Segundo huerto. Mateo 26:36. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí, voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Miren qué interesante este huerto, porque estaba también en un monte, pero él les dice, quédense aquí, quédense aquí, quédense en la vida de monte, quédense aquí. Quédense aquí. ¿Y saben qué se tienen que quedar haciendo? Velando. Velando conmigo. ¿Y ellos cómo se quedaron? Durmiendo. Posiblemente posiblemente oremos, posiblemente estemos leyendo la Biblia, posiblemente intercedamos, pero ¿sabe qué? La mayor parte del tiempo pasamos dormidos. Pero el Señor lo que quiere en la vida de huerto, este huerto lo que nos enseña es que permanezcamos ahí y que hagamos todo, ¿sabe qué? Por permanecer despierto. Entonces, mire, ¿cómo llegó el Señor acá? Cargado. Entonces entendamos la enseñanza. ¿Usted está cargado? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo usted vino hoy a esta enseñanza? ¿Vino alegre, gozoso, en paz? Hoy usted puede impartirle gozo a todo mundo. ¿O vino triste, desanimado, angustiado? Vaya al monte. Vaya al huerto y entregue. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se fue ahí al monte y entregó. ¿Sabe qué? ¿Y qué más le decía el Señor? Si es posible, aleja de mí esta copa, aleja de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Entonces, ¿sabe qué? ¿A qué vamos al huerto? ¿A qué tenemos que ir al huerto? A entender que no es nuestra voluntad, que es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Y cuando habla de velar, ¿sabe de qué está hablando? De mantenerse despierto, de vigilar. Pero mire el vaino lo que dice, de mantener una actitud de alerta espiritual. Eso es diferente. No solo se trata de no dormir, se trata de estar alerta espiritual. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué esta familia pasa con esto? Tiene que haber algo en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? ¿Por qué sucedió esta pandemia? ¿Por qué sucede en este continente? Mundo espiritual. Mateo dice, mire, qué interesante. Esto me llama la atención, porque a este huerto, ¿sabe qué vamos? Quedaos aquí, dice, y velad conmigo. Quedaos aquí y permanecer despiertos, no dormir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. ¿Sabe qué me gustaba? ¿Sabe qué me llamaba la atención? Que cuando vayamos al monte, que cuando vamos a ese monte, cuando vamos a ese huerto que está ahí, ¿sabe qué?
tenemos que mantenernos despiertos. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el Señor. Ahí está la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que si el Señor quiere hacer un huerto, que vivamos ahí, es para tener comunión con Él, intimidad con Él, y nosotros nos dormimos? Mateo 26:41 dice, mire, estén alertas y oren para que no entren en tentación. Mire qué interesante. Para que no entren en tentación. La Kadosh. Oren para que no sean puestos a prueba. Mire qué interesante. Oren para que no sean puestos a prueba. Vayan al monte, permanezcan despiertos, vivan una vida de intimidad con el Señor para que no sean puestos a prueba. Este es un ángulo. Pero miren la otra versión. Velen y oren para que puedan afrontar la prueba. Muy distinto. Aquí tenían que velar y orar. ¿Sabe para qué? Para que no vinieran a prueba. Entonces no dejes de orar. Si tú ahorita no te has contagiado, si tú ahorita has estado bien, es el tiempo de continuar en el monte. El Señor no quiere que la prueba llegue a ti, pero ¿sabes qué? Velad y orad, velad y orad. Pero si ya llegó, si vamos al monte, vamos a poder afrontarla. Peregrino, si vamos al monte, ya estamos, va a venir la prueba, a algunos les va a venir la prueba, pero si van al monte a velar y orar, no van a sucumbir en la prueba. No los va a vencer la prueba. ¿Pero dónde? En el monte, ahí en ese huerto, en ese Getsemaní. Mire, entonces a este lugar es necesario ir a rendir nuestra voluntad. En el huerto, si queremos una vida de huerto, tenemos que rendir nuestra voluntad. No es lo que nosotros hagamos, no es lo que nosotros querramos, es lo que Dios quiere para nosotros. Primera de Pedro 4 dice, administradores de la gracia, para que, mire qué interesante, porque dice, puesto que Jesucristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque Él ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no lo viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Qué voluntad vamos a cumplir en el huerto? ¿Queremos una vida de huerto? Entendamos que no va a ser nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Tercer huerto, ya para ir terminando. Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado, mire qué interesante, porque no dice el nombre del huerto, pero dice que en el lugar donde el Señor fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro, y ahí fue donde enterraron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo interesante, yo le coloqué el nombre de huerto del Gólgota, pero no dice la Biblia que se llamaba. Porque ¿qué es lo que sucede en ese huerto? ¿Por qué tenemos que ir a ese huerto? Porque ahí realmente, mire, me llamaba la atención y a veces me daba hasta, ¿cómo les puedo decir? Como tristeza. Porque aquí, mire, mi campeón, aquel que se recostaba en el pecho, junto con Pedrito, fíjense que no entendían la palabra, mire. Tuvieron que levantarse, llegó las mujeres a decirle que el cuerpo del Señor no estaba en la tumba y ellos tuvieron que levantarse, ir a verlo para creer. ¿Por qué no le dijeron si eran los más cercanos al Señor? ¿Sabes qué, María? No leíste, no entendiste la palabra que el Señor iba a resucitar. No, ellos se levantaron. ¿Sabe por qué? Porque no creían. Entonces, a ese huerto, en la vida de ese huerto, tenemos que ir para confiar en el Señor realmente. Usted tiene que entender la importancia de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. Mire qué dice, antes de eso, el verso 9, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Mire la Biblia Navarra, porque aún no sabían la escritura. Ese es otro ángulo. Mire lo que dice la Nácar Colunga, porque aún no se habían dado cuenta de la escritura, no habían leído, porque aún no habían llegado a entender. Distinto, tres ángulos. No sabían la escritura, no se habían dado cuenta que ella estaba, habían pasado, pero no se habían dado cuenta. Mire la importancia de leer la palabra. Y mire uno de los discípulos, Tomás. ¿Qué dijo él? Si yo no lo miro, no creo. Entonces a este huerto, ¿sabe qué tenemos que ir?
a que nos fortalezcan nuestra fe, a que nos fortalezcan nuestra confianza. Tenemos que entender realmente lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero cerrar con esto. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Acompáñeme a orar. Quiero cerrar aquí. Los puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. ¿Sabe algo? Cuando usted mira cómo está nuestro cuerpo, dice que es cuerpo, alma, espíritu. ¿Verdad? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, ¿sabe qué es lo que el Señor quiere? Que en nuestro interior, ahí donde está el alma y el espíritu, pueda formarse un huerto. Un huerto. Que nosotros ahí, la presencia divina, ¿cuál es? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿habrán miedos en tu corazón? ¿Habrán temores en tu corazón? ¿Habrán cosas en tu corazón que las escondes? Porque si es así, no estamos viviendo una vida de huerto. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Hoy venimos, Señor, queriendo sellar esta palabra. Hoy entendemos, Señor, que tú siempre has querido tener una vida de huerto. Un lugar donde puedas venir confiadamente, un lugar donde haya alguien que se acerque a ti por amor. Un lugar donde no haya miedos, un lugar donde no haya nada que esconder, un lugar donde no hayan culpas, un lugar donde pueda ser escuchado, pero solamente tú. Señor, hoy vengo entregándote mis oídos. Ponga la mano en sus oídos, hermano. Ahí con fe. Si tiene fe, ponga la mano en sus oídos. Porque yo no sé cómo han estado sus oídos. Yo no sé qué has estado escuchando. Yo no sé qué ha estado entrando por tus oídos, pero ¿sabes qué? Hoy venimos y queremos consagrar tus oídos para que tus oídos puedan escuchar solamente lo que viene del Señor. Que podamos escuchar al Espíritu Santo cuando nos habla. Tal vez no lo hemos escuchado. Por eso no creemos. Porque nunca hemos escuchado al Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué? Porque hemos escuchado muchas voces, noticieros, televisión, tantas cosas que usa el enemigo para venir y hacer que tu enseñanza no sea pura. Pero hoy que el Señor ponga un filtro en tu oído para que puedas, ¿sabes qué? Rechazar aquellas enseñanzas que no vienen del Señor. Y que entiendas que la obediencia comienza por el escuchar. Que tú puedas escuchar solamente al Señor, que tú puedas escuchar las enseñanzas que vienen del Señor, que tú puedas escuchar al Padre, que tú puedas escuchar al Hijo, que tú puedas escuchar al Espíritu Santo que te habla. Que el Señor ponga nuevamente en ti ese deseo por la palabra, porque ¿sabes qué? Esa vida de huerto, el enemigo va a querer quitártela y la manera como tú vas a poder rechazarlo, la manera como tú vas a poder evitar esa tentación es con la palabra, es con la palabra. Por eso, ven, cómete el rollo, lee, estudia, medita la palabra, pero también con la alianza del Espíritu Santo. En el nombre del Señor. Padre, abre sus oídos, abre sus ojos, que nuestra visión ya no sea solo terrenal, Padre, que ya no miremos las muertes, que ya no miremos tantos infectados, que ya no miremos, murieron tantos, que ya no miremos esto.
No te digo que nos los hagamos apáticos a eso, pero que sí, que no los haga perder nuestra vista celestial, que no nos haga perder que estamos en tiempo de preparación, que no los haga ver, ¿sabes qué? Olvidar que estamos preparándonos como iglesia novia. Que el Señor nos restablezca nuestra vista al día de hoy. Que el Señor ponga la mano en su corazón, ¿sabe qué? Con fe, ponga la mano en su corazón y entréguele al Señor toda aquella culpa que hay en su corazón. ¿Hay algo que no le ha entregado el Señor? Entrégueselo. ¿Hay miedos en su corazón? ¿Hay algún miedo? Entrégueselo al Señor. Entrégueselo. El Señor es fiel. Ya le mostré que desde el principio, desde Génesis, el Señor ha querido una vida de huerto. El Señor te ha querido ahí en el huerto. El Señor quiere proveerte. El Señor quiere darte todo lo que tiene. Quiere protegerte, cuidarte, amarte, hablar contigo todos los días. Pero ¿sabes qué? Pueden haber cosas que te han apartado, pero hoy es el día de acercarte nuevamente a ese huerto y que el Señor te restablezca. Recibe esa agua fresca. Ese huerto era regado por un río. Que el Espíritu Santo te riegue hoy. Ese corazón endurecido, ese corazón que tal vez se esté escondiendo y que cada área de tu corazón pueda recibir esa agua de la palabra, esa agua, ese poder del Espíritu Santo para que pueda volver a tomar vida. Pero también hoy quiero llevarte, ¿sabes a dónde? Al Getsemaní. Velad y orad. Hasta hoy has sido protegido de una enfermedad. Velad y orad. ¿Sabes por qué? Porque no llegue a ti, porque no llegue a mí, pero también velad y orad por todos aquellos que están pasando esa prueba, para que no desfallezcan, para que no perezcan, para que no sean vencidos, que hoy pueda llegar fortaleza, que hoy puedan hallar todos aquellos hermanos o aquellas personas que escuchen este mensaje y que están pasando una enfermedad, que puedan ser fortalecidos. Para que la tentación no lo venza, para que la prueba no lo venza. Pero también hoy quiero llevarte, ¿sabes a dónde? A ese huerto que está donde nuestro Señor Jesucristo fue enterrado. Y que puedas ver que el cuerpo ya no está ahí. Ya deja de preocuparte por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y preocúpate por la transformación de Él. Preocúpate, el Señor está vivo, Él resucitó. Y si Él resucitó, yo voy a resucitar, tú vas a resucitar y el poder que lo resucitó a Él puede resucitar esa área que tú tienes muerta, esa cosa que tú dices, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza. No, sí hay esperanza. Hoy vengo diciéndote, ve a ese huerto que está en el Gólgota, que ahí el Espíritu Santo, ese poder que levantó el Señor Jesucristo, te va a hacer resucitar también a ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que nunca pierdas, que a partir de hoy comiences a formar esa vida de huerto que el Señor quiere, un huerto agradable, comenzando por escucharlo. Padre, bendecimos a cada uno de los escribas, bendecimos a cada uno de ellos, bendecimos su familia, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus empresas, bendecimos todo aquello que tú les has dado. Y sobre todo, Padre, te ruego que ese mover del Espíritu Santo caiga sobre ellos y que ellos puedan venir y tomar ese don que tú les has dado, de donde lo tengas escondido, que lo desentierren y que comiencen a desarrollar esa comisión para la cual yo los he llamado. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre bendita. Vayaos como a Job, igual aquel hermano que con fe si ha escuchado este mensaje y hoy quieres rendirte al Señor y quieres entregarle tu vida al Señor. No quiero perder esta oportunidad. Haz ahí una oración con nosotros. ¿Sabes qué? Señor Jesucristo, reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Sé que en ese huerto tú resucitaste. Repita conmigo. Hoy te entrego mi corazón y reconozco que tú eres el dador de vida. Hoy me voy a preocupar por esa transformación. ¿Sabes qué? Si hiciste esa oración con fe, el Señor va a resucitar todo aquello que está muerto en tu vida. Ya eres un hijo de Dios.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Toda la honra y toda la gloria para Dios. Amén, amén y amén.